en la votación hay tres candidatos disponibles a votar, ¿no? Nos aparece candidato X, candidato Y y candidato Z. Y después dice el mensaje, selecciona el número de candidato a votar, ¿no? Y nos dice aquí abajo, resultados de la votación, nos dice que el candidato X obtuvo 3 votos, candidato Y obtuvo 4 votos y el candidato Z obtuvo 3 votos, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejercicio para ver todo esto. Y entonces vamos a armar un nuevo archivo que diga sistema de votación. .py. Muy bien. Entonces vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a copiar aquí el ejercicio. Entonces lo traigo para acá y dice esto, ¿no? Vamos a implementar un sistema de votación utilizando un diccionario en Python, donde las claves pueden ser los nombres de los candidatos y los valores asociados pueden ser la cantidad de votos que han recibido. Permite al usuario registrar 10 votos por 3 candidatos distintos y mostrar los resultados, ¿no? Entonces, tal cual, va a ser eso, ¿no? Vamos a tener 3 candidatos por los que nosotros vamos a poder votar, vamos a votar por cada uno de ellos y al final vamos a almacenar nuestra información en un diccionario, en donde la clave va a ser el nombre de nuestro candidato y el valor asociado va a ser justamente el número de votos que recibió dicho candidato, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio. Entonces, va a estar dividido prácticamente el ejercicio en 3 partes. La primera, en la que nosotros vamos a poder permitir al usuario que vote, haga esa votación. La segunda, en donde nosotros vamos a ordenar los datos. Y de hecho, en esta parte también vamos a ver un poco acerca de listas y algunos métodos de lista para recordar ese tema. Y la tercera es donde nosotros vamos a mostrar los resultados a partir de un diccionario, ¿no? De accediendo a los elementos de un diccionario. Entonces, así es como va a estar dividido nuestro ejercicio. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Aquí, de hecho, vamos a ponerle un título que diga parte 1, que sea votación. Perfecto, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez dicho eso, vamos a hacer primero la parte de la votación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio decíamos que nosotros vamos a tener 3 candidatos distintos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, poniendo cuáles van a ser los candidatos que nosotros vamos a querer eh, que los usuarios puedan votar. Entonces, vamos a hacer aquí una variable que se llame candidatos, que por ejemplo, como son 3 y no van a cambiar, los podemos almacenar directamente en una tupla, ¿no? Podemos poner aquí tal vez algún nombre aleatorio. Yo voy a poner, por ejemplo, candidato X, ¿no? Vamos a poner como nombre de nuestro primer candidato. Después tal vez candidato Y. Y como tercer elemento de esta tupla, candidato, candidato Z, vamos a poner, ¿no? Entonces tenemos ya nuestros 3 candidatos metidos todos en una tupla, ¿no? Esos van a ser como los 3 candidatos por los que nosotros vamos a poder votar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en principio vamos a mostrar un mensaje al que le diga al usuario que va a poder votar por estos 3 candidatos que nosotros pusimos, ¿no? Y después vamos a poner la opción para que el usuario pueda poner algún voto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner aquí un print y vamos a hacer un menú como lo hicimos la última vez en el ejercicio que realizamos con el laberinto. Entonces vamos a hacer eso. No, más bien era la tienda de ropa, ¿no? De las camisetas. A lo que me refiero es que vamos a poner aquí en comilla triple un mensaje que diga, en esta votación hay 3 candidatos disponibles a votar. Y vamos a poner como número 1, candidato 1, candidato X, 2, candidato Y y un candidato Z. Listo, ¿no? Ese es el mensaje que le va a aparecer al usuario. Obviamente, pues estos 3 nombres son los mismos que tenemos acá arriba.
Y luego, lo siguiente es que nosotros vamos a permitir que el usuario nos escriba algún voto determinado por alguno de los tres candidatos, ya sea uno, dos o tres, ¿no? Es la lógica parecida de las camisetas. Entonces, cada uno de los votos los vamos a estar registrando en una variable que se llame voto y lo vamos a hacer por medio de un input, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar información a través de la terminal. Entonces, el mensaje que le vamos a mostrar es seleccione el número de candidato a votar, ¿no? Listo, vamos a poner esto. Y entonces, ¿qué es lo que va a poner el usuario? Pues va a poner en esencia un número, ¿no? Puede ser el uno, el 2 o el 3, ¿no? Cualquiera de ellos. ¿Para qué nos va a servir esto? Justamente para que nosotros después podamos acceder a nuestra información. Entonces, tenemos que tratarlo como si se fuera un número. A lo que me refiero es que esto es una cadena de texto, pero para convertirlo a un número entero, pues tenemos que hacer esa transformación. Es decir, a este input le podemos poner directamente un int, ¿no? Y tal vez para que se vea un poco más estético, y para hacer una confirmación de que en efecto se recibió correctamente el voto, vamos a poner aquí abajo un mensaje después de ese print que diga voto registrado correctamente. Muy bien, y para que no se nos junte con las demás líneas que nosotros vayamos a poner en nuestro mensaje, vamos a ponerle un salto de línea al final, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos poniendo aquí es vamos a pedir al usuario que seleccione alguno de los tres candidatos que pusimos acá arriba. Eso lo vamos a convertir en un número y lo vamos a guardar en una variable voto, ¿no? Y al final vamos a imprimir un mensaje que diga que el voto se registró correctamente, ¿no? Pero lo que decíamos es que vamos a poder, o el usuario va a poder registrar 10 votos distintos, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que repetir este proceso que nosotros hicimos aquí 10 veces. Ahora, la forma de repetirlo, pues podría ser, por ejemplo, mediante un ciclo. Pero como todavía no hemos visto ese tema, lo que vamos a hacer es tal cual ponerlo 10 veces. Esto obviamente no es una buena práctica, ponerlo 10 veces lo que nosotros queramos repetir, sino más bien es una forma por practicidad de ponerlo por ahora. Es decir, esto se puede resolver más fácil y de una manera más óptima por medio de un bucle, pero por ahora lo vamos a poner 10 veces tal cual, ¿no? Entonces vamos a poner aquí lo mismo que nosotros acabamos de hacer aquí arriba, 10 veces para que puedan ser 10 votos distintos. Entonces vamos a ponerlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Listo, ya son 10 votos, ¿no? Pero como vemos, decíamos, creo que se ve claramente por qué no es tan óptimo, porque estamos repitiendo mucho código, ¿no? Esto no es una buena práctica, pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿no? Como lo tenemos. Ahora, para diferenciar cada uno de los votos, vamos a cambiarle aquí los nombres, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a continuar con los siguientes. Y 10. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es registrar los 10 votos, que todos de ellos van a ser números, ¿no? Entonces, esta es la primera parte del ejercicio, la votación, ¿no? Definimos nuestros tres candidatos y después le mostramos un mensaje al usuario y le permitimos que vote, ¿no? Y toda esa información de los votos la vamos a tener guardada justamente en variables según el número de votos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces vamos a poner aquí parte 2. Entonces, una vez que nosotros ya registramos esos votos, vamos a ponerle aquí. Vamos a ordenar nuestros datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a recordar también un poquito acerca del tema de listas. A lo mejor tal vez un método que podríamos hacer es que aplicáramos el método de suma para nuestro diccionario, pero vamos a aplicar otro método que nosotros tenemos en una lista. Entonces, primero tenemos que vamos a hacer uso de las propiedades que tienen una lista. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a armar una lista en donde cada uno de los elementos sean los votos que nosotros pusimos de este lado, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que vamos a armar una lista que diga votación para recordar también ese tema y de las propiedades que nosotros tenemos disponibles en una lista. Entonces, aquí vamos a poner los 10 votos y para no tardarme en escribirlo, yo ya lo tengo aquí listo.
Muy bien, ¿no? Entonces, armamos nuestra lista en donde cada uno de los elementos de la lista van a ser los votos que nosotros pusimos acá arriba, ¿no? Del 1 hasta el 10. Entonces, ya tenemos nuestros 10 votos hechos. ¿Para qué nosotros queremos almacenar esta información en una lista? Porque vamos a hacer uso de las propiedades que tiene una lista para contar cosas, ¿no? O para saber cuántos elementos hay en una lista de determinado tipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar el método count, que lo que hacía este método, recordamos un poco acerca de nuestras clases de lista, es que va a contar cuántas veces aparece un elemento dentro de una lista. Y esa información la vamos a guardar en una variable para construir ahora sí nuestro diccionario. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a poner aquí una X que justamente va a guardar cuántos votos obtuvo el candidato número X, ¿no? O el candidato que pusimos acá con la letra X. Entonces vamos a contar cuántos votos tuvo ese candidato, que lo que vamos a contar es los números unos, ¿no? Que son los asociados al candidato X. Entonces, lo que queremos contar en el fondo son cuántos unos hay en esa lista que nosotros construimos aquí abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a acceder a nuestra lista que se llama votación y aplicamos el método count. Entonces, ponemos aquí count y adentro ponemos cuál es el elemento que nosotros queremos contar cuántas veces aparece en esa lista, que decíamos es el entero número uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esta parte? Vamos a almacenar otro número, pero ese número va a representar cuántas veces aparece el número uno en mi lista, ¿no? Que justamente va a depender de la votación que haga el usuario, ¿no? Por eso es que lo almacenamos de esa manera. Y algo análogo hacemos con los otros dos. Armamos una variable y, accedemos a nuestra lista votación, aplicamos el método count y después contamos cuántos números 2 hay en nuestra lista. Justamente el candidato Y está asociado al número 2, ¿no? Y por último, el candidato Z, ponemos una variable que se llame Z, ponemos nuestra lista votación.count y lo que hacemos aquí al final es poner el número 3, que justamente está asociado al candidato Z, como lo tenemos de este lado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí con la función .count. Y lo que hacemos al final es, ahora sí, construir nuestro diccionario que se va a llamar resultados. Lo ponemos como un diccionario en donde decíamos que lo que vamos a obtener como clave va a ser el nombre de nuestro candidato. En este caso, para eso, vamos a ocupar nuestra lista que tenemos aquí arriba, ¿no? Donde tenemos candidato X, candidato Y y candidato Z, ¿no? En esta tupla. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, lo que queremos es como clave cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a acceder a nuestra tupla candidatos y vamos a poner, por ejemplo, el elemento del candidato X, que es el índice 0, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy poniendo es prácticamente este primer elemento que es candidato X. Entonces, hacemos eso, después ponemos dos puntos y el valor asociado es el número de votos, que eso lo tenemos almacenado en esta variable X, ¿no? Entonces, directamente aquí voy a poner X y hacemos exactamente lo mismo para los otros dos candidatos. Entonces, ponemos aquí nuestra dupla candidatos, accedemos al segundo elemento que es el candidato Y, ponemos dos puntos y el número de votos de ese candidato que es la letra Y que tenemos aquí arriba con la función count. Y finalmente hacemos lo mismo para nuestro candidato Z, que está en la posición con el índice 2 en nuestra tupla, y ponemos el número de votos que está en Z, ¿no? Entonces, directamente esto ya representa lo que nosotros queríamos, ¿no? Que justamente es el nombre de nuestro candidato como clave, y el valor asociado va a ser el número de votos que nosotros obtuvimos a partir de esta función con el método count. Muy bien, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con la parte 3, que justamente la última parte es mostrar los datos. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues en principio vamos a poner aquí un mensaje que diga el ganador de la votación obtuvo y aquí donde nosotros, por ejemplo, podemos poner cuántos votos tuvo el que ganó, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener ese valor? Pues vamos a utilizar la función máximo, que lo que va a hacer esto es obviamente obtener el máximo entre los elementos que nosotros le indiquemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues ponemos acá una coma, ponemos aquí la función directamente max y podemos ponerle aquí, por ejemplo, esta función la hemos visto como para diccionarios, para tuplas, para listas y demás, ¿no? Pero lo que le vamos a poner como parámetros van a ser tres elementos distintos y obviamente lo que va a hacer esta función es obtener el máximo valor, ¿no? Es decir, vamos a obtener el máximo entre X, Y
y Z, ¿no? Las variables que obtuvimos aquí arriba, ¿no? Entonces, el que sea la más grande, pues obviamente es el número de votos que obtuvo el ganador, ¿no? Y ponemos acá otra coma y vamos a terminar nuestra oración diciendo votos. Entonces, lo que vamos a obtener al final va a ser el ganador de la votación obtuvo tanto número de votos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo en este primer mensaje. Luego, en un segundo mensaje, lo que podemos poner es como título, resultados de la votación, dos puntos. Y ahora sí vamos a imprimir nuestros resultados, ¿no? Entonces ponemos acá un print. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a imprimir dos cosas. Por un lado, el nombre de nuestro candidato, que es el que nosotros obtenemos a partir de nuestra clave. Pero como no hay forma de obtener esta clave, tal cual como que nosotros la podemos imprimir aquí, directamente vamos a ponerlo a partir de nuestra tupla. Vamos a hacer eso. A partir de nuestra tupla, vamos a poner aquí nuestra tupla candidatos y accedemos al índice cero, ¿no? Entonces, observemos que esto que estamos haciendo es de una tupla y no de un diccionario. Después de eso, vamos a poner una cadena de texto que tenga un espacio y dos puntos, ¿no? Únicamente espero que se vea un poco más estético eso. Y ahora sí, el valor asociado en mi diccionario, que es el valor de X, ¿no? Directamente lo podemos poner con X, pero para practicar el acceso a elementos de un diccionario, vamos a hacerlo a partir de eso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el nombre de nuestro diccionario, que es resultados. Y adentro de este corchete lo que tenemos que poner es la clave que nosotros estamos buscando, ¿no? Que es candidato cero, ¿no? Justamente la que nosotros estamos poniendo acá, que en esencia no es otra cosa más que la palabra candidato X. Entonces ponemos eso y eso nos va a dar el resultado. Y prácticamente esta misma instrucción vamos a hacer con las otras dos. Únicamente le vamos a cambiar un par de datos, que prácticamente es el índice, ¿no? En lugar de que aquí sea cero, vamos a poner uno y lo mismo. Aquí en lugar de que sea cero, vamos a poner uno y aquí dos. Muy bien, ¿no? Y con esto ya estamos mostrando la información que nosotros tenemos a partir de la construcción de este diccionario, ¿no? Entonces vamos a hacer la ejecución para ver cómo queda nuestro ejercicio al final de todo esto. Y lo primero que aparece es, en la votación hay tres candidatos disponibles a votar, ¿no? Nos aparece candidato X, candidato Y y candidato Z. Y después dice el mensaje, selecciona el número de candidato a votar, ¿no? Yo aquí puedo poner números aleatorios. Después de que yo ponga eso y me pone el mensaje, voto registrado correctamente, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar en cada votación que yo haga. Vamos a poner aquí algunos números aleatorios. Por ejemplo, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2 y listo, ¿no? Veamos que ya registramos nuestros 10 votos y después, ahora sí me aparece el mensaje. El ganador de la votación obtuvo 4 votos, ¿no? Quiere decir que es el máximo, el número más grande de los tres, ¿no? Es decir, elegí más veces eh, el número que haya elegido, lo elegí 4 veces, ¿no? Que es justamente el más grande. Y nos dice aquí abajo, resultados de la votación, nos dice que el candidato X obtuvo 3 votos, candidato Y obtuvo 4 votos, justamente el que ganó, el de acá arriba, y el candidato Z obtuvo 3 votos, ¿no? Justamente si lo sumamos, pues dan 10, ¿no? Entonces, en efecto, registramos los 10 votos y el conteo lo está haciendo correctamente, ¿no? Entonces, esa es la parte de nuestro diccionario. Lo importante de esto era ver cómo nosotros podemos acceder a los elementos de un diccionario y recordar acerca de lo que son las listas, ¿no? De hecho, creo que el elemento clave son esta parte que hicimos acá con la función count, ¿no? Para que nos ayudara a contar cuántos votos nosotros tenemos registrados. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos acceder a un diccionario y podemos crear un sistema de votación sencillo, ¿no? Simple como lo que tenemos acá abajo.